Observemos la integral que tenemos aquí. Vamos a aprender a utilizar el método de sustitución, o más conocido también como el cambio de variable aplicado a las integrales. Observemos que es muy habitual utilizarlo cuando tenemos un cociente de polinomios en el cual el numerador es la derivada del denominador, o fácilmente podemos obtenerla. De manera que en este caso vamos a llamarle u al denominador, a la expresión x al cuadrado más 1. Lo que vamos a hacer es llamarle du a la derivada de esa expresión respecto de x, es decir, 2x más la derivada de 1, que es 0, respecto de x. De manera que, como vemos, tenemos 2x por dx en el numerador de esta expresión. Así pues, es sencillo sustituir en este caso, fijémonos en el denominador x cuadrado más 1, lo sustituimos por la expresión que hemos llamado u, y en el numerador, en este caso, sería la expresión 2x de x du. De manera que es una integral elemental, que sabemos que la integral es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u. Ahora tendremos que deshacer el cambio de variable, es decir, si u es x cuadrado más 1, entonces esta expresión será el logaritmo neperiano del valor absoluto de x cuadrado más 1. No olvidemos, como siempre, sumarle la constante k para finalizar nuestra integral. Observemos ahora la siguiente integral. Como vemos, en este caso no se ve tan sencillo la derivada en el numerador de x cuadrado menos 5, pero procedemos a realizar los mismos cálculos, el mismo procedimiento, es decir, llamamos x cuadrado menos 5, le llamamos u, y la derivada de u será 2x respecto de x, con lo cual tenemos en el numerador, en este caso, casi la misma expresión. Solo tendríamos que multiplicar por 2x para obtener esta expresión, pero si nosotros multiplicamos por 2x, obviamente tendremos que dividirlo entre 2 también para que permanezca la misma expresión, es decir, x lo estamos multiplicando por la unidad. De manera que si nosotros queremos obtener 2x de x en el numerador, entonces ese 2 lo vamos a dejar donde está y observemos que ese otro 2 que está dividiendo lo pasaremos como si fuera un medio multiplicando a la integral, utilizando las propiedades de integrales, de manera que nos queda 2x en el numerador y x cuadrado menos 5 en nuestro denominador. De esta forma obtenemos una integral muy parecida a la anterior, es decir, sería un medio por la integral de du dividido entre u. Lo que es lo mismo, como hicimos en la expresión anterior, el logaritmo neperiano de todo ese denominador en valor absoluto, es decir, de x cuadrado menos 5. Y no olvidemos otra vez sumarle la constante k, y ya habríamos finalizado esta integral. Simplificar la x, puesto que está multiplicando y dividiendo, de manera que nos quede la integral de du entre u multiplicado por un medio. Y si procedemos a realizarla, nos quedaría exactamente los mismos cálculos que anteriormente.
Fijémonos ahora en esta integral. Es muy útil el método de sustitución en esta integral, puesto que si observamos el denominador, al derivarlo mentalmente nos queda 2x menos coseno de x, que es la misma expresión que el numerador, pero multiplicando esa derivada por 2. Así pues, llamando u al denominador, u igual a x cuadrado menos seno de x, procedemos a realizar la derivada que llamamos du, como en ocasiones anteriores, y nos queda 2x menos la derivada del seno, que es el coseno de x, y todo ello respecto de x. De manera que si procedemos a realizar la integral, como vimos en el ejemplo anterior, de la segunda forma, vamos a proceder a despejar de x, de manera que 2x menos coseno de x pasaría dividiendo a du. Así nos quedaría dx igual a du dividido entre 2x menos el coseno de x. De esta forma podremos sustituir la expresión, pero antes vamos a sacar factor común, el 2 en el numerador, de manera que sacamos el 2 fuera y lo que nos queda es 2 multiplicando a la integral de 2x menos coseno de x, que como vemos es la derivada que estamos buscando. Y en el denominador nos queda pues la expresión que teníamos anteriormente, que es x cuadrado menos seno de x, que hemos llamado u. Sustituyendo ahora de x por la expresión que hemos obtenido, abajo tenemos du dividido entre 2x menos coseno de x. De manera que, como vemos, está tanto en el numerador como en el denominador, con lo cual podemos simplificar ambas expresiones. Y otra vez nos queda la integral de du dividido entre u, multiplicado por 2, que como sabemos será 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de u, o lo que es lo mismo, sustituyendo nos queda 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de la expresión x cuadrado menos seno de x. Nos podemos preguntar ahora si el método de sustitución nos sirve también para realizar integrales sencillas y de otro tipo. Bueno, pues fijémonos en la de arriba. Si llamamos u igual a 2x, una expresión que sabemos derivar, du será igual a 2 respecto de x, 2 de x. De manera que si despejamos de x, lo que nos queda es la expresión du dividido entre 2. Así pues, procedemos a sustituir directamente y nos queda la integral de e elevado a u, sustituimos de x y nos queda du, todo ello dividido entre 2, o lo que es lo mismo, multiplicado por un medio. Así pues, como la integral de e elevado a u es e elevado a u, nos queda un medio por e elevado a la expresión que hemos llamado u igual a 2x. Sustituimos y nos queda un medio por e elevado a 2x más la constante k. También podemos realizar integrales como la que tenemos aquí abajo, que a primera instancia parece muy difícil, pero si llamamos u igual a 3x más 1, que sabemos derivar sin ningún problema, la derivada de u será igual a 3 respecto de x, 3 de x, entonces otra vez despejamos de x y lo que nos queda es du partido de 3. Sustituimos la expresión que tenemos arriba y nos queda la integral de du dividido entre 3, o lo que es lo mismo, multiplicado por un tercio, que por ser una constante sale fuera multiplicando, y abajo nos queda la raíz cuarta de toda esa expresión, que es 3x más 1, que le hemos llamado u. En este caso no es un logaritmo neperiano, puesto que raíz cuarta de u es u elevado a un cuarto, de manera que nos quedará la integral de u elevado a un cuarto, que como sabemos es igual a un tercio en este caso, pero multiplicado por u elevado a un cuarto más 1 dividido entre un cuarto más 1. Si realizamos los cálculos oportunos nos queda u elevado a 5 cuartos dividido entre 5 cuartos, o lo que es lo mismo, multiplicado por 4 quintos. De manera que
Realizando cálculos nos queda 1 por 4, 4 en el numerador, 3 por 5, 15 en el denominador, por u elevado a 5 cuartos. Pero u, todo ello entre paréntesis, será la expresión 3x más 1 elevado, todo ello como decimos a 5 cuartos, más su correspondiente k. Y tendríamos hecha nuestra integral. En ocasiones nos podemos encontrar con integrales un poco más complejas, como esta que cayó un año en selectividad en Andalucía. Bien, fijémonos que no es fácilmente intuible que tenemos que aplicar el método de sustitución. Normalmente en selectividad me suelen dar el cambio de variable que debo hacer. Una vez que tengamos práctica ya sabremos que tenemos que hacer el cálculo u igual a raíz de x. De manera que en este caso no nos interesa derivar directamente, puesto que las raíces nos traen muchas dificultades. De manera que le vamos a dar la vuelta, es decir, si u es igual a raíz de x, entonces vamos a elevar al cuadrado ambas expresiones y entonces tendremos u elevado al cuadrado será igual a la expresión x. Ambas expresiones son mucho más fáciles de derivar. Vamos a escribirlo de la siguiente forma, es decir, x sería igual a u al cuadrado, de manera que si derivamos entonces, si derivamos x, obtendremos la expresión 2 por u derivando respecto de u, es decir, 2u de u. Entonces, en este caso, tendremos ya directamente de x despejado. Es importante que nos fijemos en esto. De manera que podremos proceder a sustituir directamente en la integral, obteniendo en el numerador x, que como vemos es u al cuadrado, de x, que es 2u de u, y en el denominador tenemos la expresión 1 más raíz de x, pero raíz de x es nuestra u. De manera que ahora tenemos que realizar las operaciones oportunas. Fijémonos que en el numerador tenemos u al cuadrado por 2u. Ese 2 lo podremos sacar fuera de la integral y el resto tendremos que hacer las operaciones como decíamos. Nos vamos aquí abajo y lo que tenemos es 2 multiplicando a toda esta integral. Ponemos el denominador primero, 1 más u, colocamos el 2, como estábamos diciendo, u al cuadrado multiplicado por u, que sería u al cubo. Observamos, como vimos en clase, que cuando tenemos un cociente de polinomios que tenemos que integrar, nos interesa tener en nuestro numerador menor grado que en el denominador. Así procedemos a realizar la división oportuna, es decir, u elevado a 3 lo vamos a dividir entre la expresión 1 más u. Es decir, fijémonos que nos quedaría 2 por la integral de dividendo entre el divisor, recordemos la fórmula, sería integrales elementales.